expresión elegante que han inventado para tapar el horror que hay detrás, porque en realidad se trata de que el ejército ha hecho comercio con cadáveres de jóvenes inocentes. ¿Por qué comercio? Porque se trata de contar cabezas como en la edad de piedra, y según el número de cabezas les dan una suma de dinero, ¿no? Un premio. Entonces, esos son los falsos positivos. Se trata concretamente de que el ejército tiene que presentar resultados. Entonces, van a una barriada, escogen jóvenes indefensos e ingenuos, desocupados, les ofrecen dinero, los llevan a lugares apartados, los matan, les ponen un uniforme como el de las FARC, toman fotos y van a cobrar el premio. De mucha torpeza por parte de la izquierda del polo, ¿no? Porque esa es una tradición en la izquierda mundial. No saben hacer alianzas porque son moralistas, insoportablemente moralistas. Entonces, si un candidato no pasa el examen de moralidad política y no está de acuerdo a los principios que ellos tienen, ¿no?, inmediatamente empiezan a atacarlo sin pensar que la coyuntura exige una gran amplitud, una gran flexibilidad y sobre todo tener en cuenta que la política presenta siempre dos aspectos, uno inmediato y táctico y otro a largo plazo. Entonces, el hacer alianzas inmediatas no significa traicionar las de largo plazo. Acordémonos de la Guerra Mundial, cuando Churchill, Roosevelt, etcétera, hacen alianza con Stalin, y si no la hubieran hecho, pues la historia mundial hubiera sido desastrosa, de modo que eso es lo que tendrían que aprender aquí, porque yo he visto ataques muy agresivos contra Mockus, ¿no?, porque no está de acuerdo a los cánones. Pero si es que lo que se trata es de salir del pantano en que estamos, del horror en que estamos, con un liberal de centro, volver al Estado de Derecho, algo elemental. Y después sí se puede pasar a la oposición, pero ya dentro de un país más amplio, menos fascista, menos más liberal, ¿no? Pues el papel de un gran líder democrático como es Chávez, que aquí calumnian porque tienen mucho miedo, toda esta oligarquía tiene mucho miedo de que todas esas grandes reformas que se están haciendo en Venezuela, ¿no?, muestren otra perspectiva y el pueblo empiece a sublevarse y a seguir esas huellas, ¿no? Entonces el miedo que hay aquí es realmente impedir, en la forma que sea, que las grandes reformas que están haciendo Venezuela, y no solo Venezuela, sino cerca de 8 o 9 países latinoamericanos, entre los que está Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, incluso en parte Argentina, incluso en parte Brasil, sin hablar pues de Cuba, ¿no?, a la que ya conocemos. Entonces, esos países han formado un bloque que está tratando de liberarse con mucho éxito de las imposiciones del imperio.
de los sectores pues más derechistas de Estados Unidos, ¿no? Especialmente los republicanos, y lo han logrado. Por ejemplo, están instaurando la moneda del sucre en lugar del dólar. Ya Argentina y Brasil hacen comercio excluyendo al dólar, por ejemplo. Fuera de eso, hay pactos económicos, muchísimos pactos económicos, no tenemos tiempo de hablar de eso. Se fundó un banco del sur para reemplazar el banco mundial, ¿no? Un banco del sur para el desarrollo. Luego Chávez, por ejemplo, que es el más radical y es el gran líder de ese movimiento y el que lo inició, ¿no? Pues ha hecho una serie de nacionalizaciones, empezando por el petróleo, siguiendo por siderúrgicas, luego cadenas de tiendas que venden 40% más barato y que están siendo pues socializadas. La educación ya está estatuido, es gratuita hasta la universidad y laica, muy importante en Latinoamérica, es decir, sin la iglesia, laica y gratuita, ¿no? Y eso es lo que los tiene aquí a los oligarcas colombianos muy angustiados. Entonces, los grandes medios que están financiados por ellos no hacen sino calumniar a Chávez a todas horas. Es increíble, es una campaña sistemática y no dejan pasar noticias en lo posible. Hay una censura tremenda y solamente los pequeños periódicos de oposición y el internet, ¿no?, están diciendo la verdad sobre Chávez. Pero entonces la abrumadora mayoría de la gente que solo ve la televisión colombiana está muy desinformada sobre Chávez, y eso lo han utilizado como una forma de desprestigiar las tendencias de izquierda en las elecciones, diciendo que Chávez está favoreciéndolos, que Chávez está interviniendo contra Santos. Y obviamente que lo está haciendo y tiene todo el derecho de hacerlo. Es decir, esa idea de que los países pueden aislarse unos de otros es de liberales anacrónicos. Todos estamos interviniendo en todo, ¿no?, aunque no lo queramos. Los seres humanos nos interrelacionamos, somos seres sociales por definición. Entonces, esas son discusiones completamente anacrónicas y estúpidas, ¿no? Pero con eso logran algunos resultados, ¿no? En primer lugar, dar este paso con Mockus y volver al Estado de Derecho, salir de este dominio de los sectores más retardatarios, de sectores que podríamos calificar de fascismo criollo, ¿no?, en donde está interviniendo el latifundismo, está interviniendo el sector más conservador de la Iglesia Católica, la cúpula del ejército, que está profundamente corrompida, pues, y el capitalismo salvaje, como lo llaman, ¿no?, que fundamentalmente está integrado por una economía parasitaria, ¿no?, latifundistas, especuladores de bolsa, comerciantes usureros, bancos usureros, es decir, una economía no productiva, que ni siquiera configura un capitalismo moderno, ¿no? Entonces, por eso yo creo que tiene también posibilidades de salir Mockus, porque los capitalistas más modernos, los capitalistas más avanzados, tampoco quieren a este régimen, ¿no? Porque, por ejemplo, el salario mínimo aquí es de hambre, ¿no? Son 518.000 pesos,
No sé exactamente cuánto sea eso en dólares, pero eso es, $50. eso es un salario de hambre. Entonces el consumo ha bajado muchísimo y hace quebrar negocios. Es un capitalismo raquítico y con una serie de elementos semifeudales todavía, ¿no? Sobre todo en el campo.